¿quién eres? Examínate y aprende a vivir como lo que dices ser. Si nosotros decimos que somos cristianos, ¿cómo debemos aprender a vivir entonces? Como cristianos. ¿Y cómo vivirá un cristiano? Hay que aprenderlo según la palabra, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nosotros hemos sido creados por el Señor para que nosotros podamos ser manifestación de su gloria. Pero hubo algo que perdió el ser humano al principio de la creación y fue la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque esta quedó distorsionada por el pecado. La obra de Jesucristo se centra precisamente en restaurar esa imagen de Dios que había sido distorsionada. Ahora, ¿será el problema conocer quién soy? No, porque el conocimiento se puede adquirir. Sin embargo, el problema para nosotros está en cómo nosotros vamos a asumir o asumimos esa identidad que nos da la palabra y cómo está diseñada para nosotros manifestarla en nuestra vida cotidiana. ¿En cómo la podemos manifestar en la vida cotidiana? En la forma de hablar, en la forma de accionar. ¿Por qué? Porque un cristiano sabe que la lengua tiene poder. Y si yo hablo bien, que es lo que me pide el Señor, yo voy a obtener esas cosas buenas. Pero si yo hablo mal, yo voy a obtener cosas malas. La Biblia dice que el poder está en la lengua. Si hablas bendición, recibirás vida. Pero si hablas maldición, recibirás muerte. Entonces hay que tener cuidado de cómo, por ejemplo, un cristiano usa la lengua como sistema, la boca, todo lo que es el hablar, es el soltar o expresar pensamientos y decirlo con palabras, sean buenas o sean malas, traen consecuencias. Por ejemplo, el cómo accionamos. Nosotros vamos aprendiendo mientras vamos conociendo la palabra cómo nosotros debemos vestir, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y para la identidad que nosotros portamos de parte de Dios, hay muchas cosas que en este sistema terrenal no nos convienen. No es que no las podamos hacer. No es un asunto de poderla hacer, porque hay un libre albedrío, hay una libertad para escoger, pero es un asunto de conviene o no conviene. Ya muchas veces a mí me ha pasado que por conveniencia general no lo hago. ¿Sí o no? Ok, entonces, la palabra del Señor nos da un consejo para que nosotros examinemos quiénes somos y cuál debe ser esa forma de expresar esa identidad. En 2 Corintios, capítulo 13, 5, 6, este no lo van a buscar, este es repasito. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahí está hablando de ser aprobado o reprobado. Si tú te examinas si estás o no en Cristo, tú estás aprobado. Pero si tú al examinarte te das cuenta que por la conducta no pareciera que aunque dices estar en Cristo no estás en los hechos, entonces puede ser que tú estés en vez de aprobado, reprobado, o sea, raspado. Eso es lo que quiere decir reprobado. Aplazado. Entonces es importante porque hay otro versículo que se completa en 2 de Timoteo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Sabe cuál es el mayor dilema que está presentando la iglesia de Cristo? Dígase usted y yo en este tiempo, que la gente señala a la iglesia porque la conducta de la iglesia no es la conducta más óptima para la identidad que nosotros tenemos. A nosotros, ¿cómo nos dice la gente? Que somos cristianos. Cristianos, ¿verdad? Esa es la generalidad. Ah, cristiano. ¿Y qué es un cristiano? Uno que representa ¿a quién? A Cristo. A la iglesia de Cristo. Eso es ser cristiano. Aparte de eso somos luz, somos sal, somos muchas otras cosas.
Y la palabra nos señala que en esa identidad nosotros tenemos diferentes formas de nosotros ejecutarla. Somos soldados, etcétera. Somos lámparas. Pero el problema es que la iglesia ha, digamos, distorsionado tanto la identidad que tiene al presentarla al resto que no conoce al Señor, que la gente dice, para ser cristiano como fulano, sutanejo o perencejo, es mejor quedarme así. ¿A usted le pasa eso? Yo escucho, y a mí me pasa mucho. Desde ministros más pintados con 7 rayas aquí, hasta los más rasos. Porque el asunto no es si yo soy apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tengo 7 rayas, 4 estrellas, no. El asunto es de responsabilidad y de convicción de cada uno. Ahora, ¿por qué debemos examinarnos a la luz del consejo de la palabra? Porque al examinar nuestra vida nosotros vamos a descubrir en qué condición estamos. Si estamos asimilando la fe que profesamos de palabra, si estamos procurando obedecer la palabra de Dios, si somos o no somos o qué somos. A eso nos enfrentamos cuando nosotros examinamos nuestra vida. Pero aquí sí vamos a centrar la palabra. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, y es en la parábola del hijo pródigo. Yo les hacía una comparación, por decirlo de alguna manera, que esta parábola muy conocida en el evangelio, muy predicada, yo no sé, yo creo que es una de las citas que más se ha predicado en el evangelio, porque tiene un significado para nosotros referirnos a ese hijo pródigo que se fue de la casa del padre, y ese se le aplica a inconversos, a cristianos que se han ido, eso se aplica de diferentes maneras. Pero en esta mañana yo quiero hacer unas aplicaciones referentes a esta palabra que meditándola y preparándola para líderes, Dios me dio. Y de verdad que no quiero quedarme con eso, porque si la dejo por ahí se va a quedar por ahí. Entonces yo quiero como que cerrar este ciclo aquí con esta palabra. Y es que en la parábola del hijo pródigo, nosotros hablando de lo que es identidad, no podemos perder que estamos hablando de identidad. ¿Quién eres? Y de vivencias conforme a lo que soy. En esta parábola del hijo pródigo nosotros encontramos algunas características o aspectos que son importantes y que nos van a dejar una lección en cuanto a lo que es nuestra identidad. Lo primero que nosotros vamos a resaltar, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Alguien que por favor me lea esa parte de la porción. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que le apacentase los cerdos. Y deseaba llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí. Vamos a ver este primer aspecto que nos enseña esta palabra. Fíjense, estamos hablando de identidad. Si nos vamos a la escritura, este hijo de esta parábola tenía una identidad, ¿sí o no? Tenía un linaje, pertenecía a una casa. Se habla de que tenía a un padre, dice que era el hijo menor, es decir, que él estaba dentro de una familia. Sino cuando entendemos un poco más la lectura, podemos darnos cuenta que no era cualquier padre, que era una persona que tenía bienes, porque me imagino tenía una hacienda donde habían animales, donde tenía muchas cosas. Y este hijo, sabiéndose ya dueño de una herencia, él le dijo a su papá, mira, dame la parte que a mí me corresponde. Y una pregunta,
¿Cuándo uno hereda? Tremendo, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente hoy en día, punto y aparte, esto no está en el mensaje, pero hay mucha gente hoy en día que quiere heredar antes de que los padres se mueran, así como hizo este hijo menor. Y muy osado él en decirle a su papá, dame la parte que me corresponde, estando en casa del padre. Pero resulta que la cosa no queda ahí. Porque lamentablemente este muchacho, viéndose con la parte de sus bienes que le correspondía, tomó una mala decisión. ¿Cuál fue la decisión? Agarrar camino, el camino de la vida, donde yo quiero conocer mundo. Y mosca, le voy a meter esta colita a los hijos de los cristianos, a los que hemos nacido en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio que no mucha gente tiene. Y es el haber nacido en un hogar en el cual fuimos guardados de muchísimas cosas. No de todo, porque aunque nuestros padres nos cuidaron, no podía guardarnos de todo. Pero aunque conocimos cosas, sin embargo, nunca se compara con la vida de cualquier otro que tuvo que llevar golpes, rajuños y de todo en la vida para venir a los pies del Señor todo destrozado. ¿Sí o no? Pero muchas veces, muchachos, estas cosas no se valoran. Y a veces somos nosotros los nacidos en el Evangelio, como este muchacho, que agarró y dijo, ya tengo la parte que me corresponde, ahora voy a conocer mundo. Y dice que tomó sus cosas y se fue de casa. Y dice que comenzó a irse a otros lugares, a gastar el dinero, a gastar los bienes de la herencia que le dio el padre. Y ya vemos cómo terminó. Dice que después de haber malgastado todo, vino hambruna a ese lugar. Y esa hambruna hizo que este muchacho cayera en una condición tal que tuvo que pedirle a unas personas que pudieran asistirle para que por lo menos él pudiera tener un lugar donde dormir, porque no tenía lugar donde dormir, no tenía que comer. Y se encontró en tal situación que terminó, después de haber salido de la casa del padre, donde allí habían trabajadores que cuidaban los animales, él terminó siendo uno de esos empleados de otro para echarle la comida a los puercos. Qué triste realidad. Esto nos podrá enseñar algo a nosotros que decimos ser hijos de Dios. Sí. ¿Sabe qué? Tus decisiones pueden costarte la herencia que Dios te ha dado, hermano. Porque así como Él recibió su herencia, Dios también nos ha dado herencia al recibirnos como hijos. Dice la palabra, y nos ha hecho herederos y coherederos de la gracia en Cristo Jesús. Hemos recibido ya la herencia de parte del Padre. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nos ha restituido de la condición que estábamos. Y a través de Jesucristo mismo, todo lo que pasó a ser a manos de Cristo, por ser nosotros iglesia, nos ha hecho parte de esa herencia, pero también la parte de Cristo. Es decir, somos herederos y coheredero. Hemos recibido directo del Padre, pero también hemos recibido de mano de Jesús, de Cristo. Y eso está en nuestras manos. El que es hijo de Dios tiene esa herencia y esa coherencia, le pertenece. Pero las malas decisiones, siendo un hijo de Dios, pueden costarte la herencia que Dios te ha dado si tú te alejas del propósito de Dios en tu vida. Y puedes quedar completamente arruinado, pero el Padre te espera en casa con un vestido, un anillo, un calzado y una fiesta. Fíjese, este muchacho tuvo que experimentar, después de tener todo en casa del Padre, perder
todo caer en una condición de indigencia y de tal magnitud de necesidad, de ruina, para poder reconocer que en la casa de su padre, aún siendo un trabajador, él estaría mejor. Porque por lo menos aún trabajando para el padre, por lo menos estaba en casa del padre. Y a lo mejor hasta el pan estaba garantizado. Ay, hermanos, vamos a trasladar esto a lo espiritual. Hermanos, cuántas malas decisiones a veces siendo hijos de Dios, diciendo que somos hijos, porque recuerde que el mensaje es ¿quién eres? Siendo hijos del Señor, esas decisiones nos van llevando poco a poco a la ruina. No tal vez de una herencia monetaria, pero sí a la ruina de la herencia espiritual que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces después de tener una mesa aderezada con el pan, como dice el Salmo 23, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores? Dice también cuando Jesús le dice a la mujer Sirofenisa, creo que era, que ella quería, aunque fueran las migajas que caían de la mesa, y Jesús mismo le dijo que el pan era para los hijos. Entonces después nosotros de haber tenido aderezado como hijos de Dios mesas con el pan, ¿cuántas veces esas malas decisiones que tomamos por esa indefinición de identidad, de que soy cristiano un ratico y otro ratico no soy, de que me comporto como cristiana en un momento, pero en otros momentos me comporto de otra manera, y esa dualidad de criterios y de acción? ¿Cuántas veces, hermano, hace que esa herencia que hemos recibido quede anulada prácticamente de nosotros? Y por eso es que a veces terminamos como esa mujer, queriendo aunque sea las migajitas de Dios para que caigan de la mesa, sabiendo que hay un puesto que Dios nos ha dado en la mesa. ¿Eso no nos ha pasado alguna vez a nosotros? Yo creo que sí. Por malas decisiones, por hacer lo que es contrario a la palabra del Señor, por hablar mal, por hacer uso inadecuado, no solamente a nivel espiritual, sino también de nuestro cuerpo. Porque sabe usted, noticia, ese cuerpo no es suyo. Usted ni siquiera puede disponer de lo que usted hace en su cuerpo, porque su cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces pecamos delante de Dios con nuestro propio cuerpo? Y dice la palabra que el cuerpo es para glorificar al Padre a quien le pertenece. Cuanto más nuestro espíritu, hermano. Nosotros tenemos que aprender que esa presencia del Espíritu Santo que se viene predicando en los últimos mensajes es una realidad. El Espíritu Santo no es simplemente algo que se va a mover cuando el culto esté bueno o cuando se canten los coritos pentecostales. Y sí que se prende a veces, pero ¿qué se prende? ¿Qué se prende? A veces es la carne, a veces ese sentir de emocionalidad no es un sentimiento que viene del Espíritu, sino que viene muchas veces de la carne. Entonces, ¿hasta cuándo es el Espíritu y hasta cuándo es la carne? Por eso es que sea de adoración lento, sea de alabanza un poquito más rápido, o sea pentecostal rapidísimo, lo que importa es que se mueva el Espíritu de Dios. Pero para mover esa potencia del Espíritu de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de quiénes somos. Y que no podemos venir a hacer uso de la presencia de Dios solo cuando estamos aquí delante de un altar. Porque el Espíritu Santo tiene morada permanente en nuestra vida. Eso es parte de la identidad que nosotros tenemos. ¿Sabe? Cuando ese padre ve regresar al hijo, y a lo mejor me adelanto, pero tengo que hablar cuando suelto la palabra del Espíritu Santo. Cuando ese padre estaba esperando a su hijo, porque yo le aseguro que ese padre a lo mejor se paraba en la puerta todos los días a ver si a lo lejos el hijo venía. Yo se lo aseguro porque cuando dice la palabra que él vio que venía su hijo a lo lejos,
era porque él siempre, hermano, estaba, porque si no le llega el hijo a la puerta y él lo hubiera recibido, era en la puerta. Y a lo mejor le hubiera dicho, si no lo hubiera esperado, ¿qué haces aquí, hijo? ¿Regresaste? ¿Sí o no? Pero dice la palabra que viéndole a lo lejos, él comenzó a preparar todo en la casa para recibirlo. ¿Y cómo lo recibe? Lo recibió con desagrado, lo recibió con desprecio. ¿Cómo lo recibió? Mire, hermano, esto es una cachetada para nosotros cuando nosotros trasladamos eso a la paternidad de Dios. Porque ¿cómo nos recibe Dios? Aún después de ser sus hijos, tomar malas decisiones, tener malas actitudes, aún colaborar hasta con el mismo Satanás para destruir el pueblo de Dios. Y con todo eso siempre el Padre está esperando vernos regresar a lo lejos. Y no con las manos vacías o con una... Si va a aplaudirle al Señor, apláudale. Y no con una vara de castigo para decir, ¡ajá! Como la vara, yo tengo un palito así que dice la vara de la corrección. Cada vez que Elías se estaba portando mal, Elías, el hijo de Francis, se portaba mal, que estaba chiquito, que yo le sacaba esa vara, mire hermano, tenía que guardarla porque el niño no dejaba de estar nervioso mientras yo tuviera esa vara ahí, ¿verdad, Elizabeth? Yo no sé si a Elizabeth le tocó estarlo. Y todavía grande, yo se lo saqué la última vez. No, tía, guárdala, tía, guárdala. No con la vara, lo estaba esperando el papá porque hubiera dicho, ven que te voy a recibir. Como a veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Y es necesario a veces, hermano. A veces es necesario agarrar la vara, pero también a veces es necesario agarrar el abrazo, el beso, el afecto. Entonces, ese padre no estaba diciendo, ya viene, te estoy esperando, llega nada más para que veas lo que te va a pasar. No, o no tampoco para decirle yo te lo dije, a lo mejor eso vino después. Pero el punto era que el padre estaba esperando que el hijo retornara. Amados, ¿sabes algo, hermano? Tú no necesitas perderte en el mundo después que conociste al Señor para que el Señor te esté esperando con los brazos abiertos. Siempre Dios te está esperando en estas condiciones, porque el Padre siempre es Padre. Y el Padre va a amar no importando las circunstancias y las condiciones de sus hijos. Y si realmente el amor de Dios ha sido revelado en tu espíritu, tú tienes que entender que te ama. Y el amarte es suficiente para que aún aquí sentado, desviado, Él está esperando que tú vengas al altar y tú digas, Señor, aquí estoy, me arrepiento, tomé malas decisiones. Y de eso lo vamos a ver ese puntico al final, un poquito ahí. Hermano, mire, preparó el vestido. ¿Qué representa el vestido? Perdón. Dice que cuando Dios nos perdonó, nos dio un vestido blanco. La iglesia está vestida de santidad. Y no la santidad que yo busco, la santidad que viene de Dios. Ahora, buscarla es la que me permite siempre mantenerme con vestiduras blancas. Ese padre le quitó los harapos que tenía su hijo, porque esa no es la condición que el padre le dio en su linaje, en su familia. Él tenía que estar vestido con dignidad. Y él le estaba restituyendo al vestirlo con ropas limpias, le estaba restituyendo su lugar. Su perdón, su santidad es lo que nos restituye a Dios a cada uno de nosotros. Le puso el anillo. ¿Qué representaba el anillo? El anillo nuestro es la garantía de que somos hijos del Señor, porque el anillo lleva la identidad del Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. No cualquiera que diga que es un hijo de Dios se va el día del rapto. Se van los que tengan el anillo del Espíritu correcto. Y el Espíritu correcto es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Y lo tercero que le puso fueron el calzado. Y leía sobre el calzado. Y el calzado representa también restitución. El calzado representa nuevo trato. Es como cuando yo le digo, mira, vamos a hacernos socios, vamos a hacer un contrato donde yo te compro tal cosa y tú lo vendes y ahí negociamos y tal. Parte
de esos contratos era que, por ejemplo, yo le daba a él una parte del calzado y yo me quedaba con la otra. Por eso es que hubo un tiempo, no me acuerdo qué presidente fue, que alguien se sacó el zapato y se lo lanzó. ¿Ustedes se acuerdan? Eso fue mundial. ¿A quién fue? Que no me acuerdo bien la noticia. ¿A quién? A George Bush, ¿verdad? Ahí, ¿sabe qué? Retirarle el zapato representaba te desprecio. Imagínense lo importante que era esto. Él, al calzar a su hijo, lo estaba vistiendo de dignidad. Hermanos, en la identidad, cuando yo digo que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano, yo tengo sobre mí la dignidad de ser eso, un hijo de Dios. No, usted no lo ha entendido. Yo voy a expresarlo como lo que yo siento cuando yo digo que soy una hija de Dios. Yo me imagino que ser la hija de un jeque de Dubái debe ser, wow, de un rey, de esos que tienen plata. Wow, que uno le dice, mira papi, tú sabes, yo quiero un antojo, no sé, una quinta nueva, que le pongas una poseta de oro, para mí nada. Esas tonterías, esas estupideces. Y por ser el hijo de ese fulano, lo tienen. Eso y cualquier otra cosa más. Hermano, mire. No hay dignidad más grande cuando uno entiende lo que significa ser un hijo de Dios. No hay dignidad más grande en este mundo que pueda compararse con eso. Saberse que somos los hijos de Dios, del gran yo soy, del que hace tronar el cielo, de que hace conmover la tierra y aún lo que está por debajo de ella. ¿Usted ha entendido eso en su identidad, hermano? Si no lo ha entendido hasta ahora, profundiza en ese conocimiento. Y cuando yo le digo quién eres, es tiempo de examinar lo que nosotros estamos manifestando en el mundo de lo que somos. Porque si la sal no sirve para salar, tiene que ser echada a la calle, como muchos echan su testimonio a la calle para ser pisoteada por los hombres. Si tú no salas como sal de Dios, entonces hay que echarte a la calle para ser pisoteado tu testimonio delante de los hombres. ¿Y eso será lo que quiere Dios? ¿Usted cree que ese papá se sentía agradado porque su hijo se había ido y estaba haciendo todo? Mire, yo le aseguro que se habrá dicho a algún siervo, mira, tú te vas a encargar de irte tras ese hijo y estar pendiente a ver qué hace y qué no hace y cómo le está yendo. Y ese sabía toda la condición en la que estaba su hijo, hermano, yo se lo aseguro. Porque padre es padre. Y si tiene posibilidades, imagínese. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe cuál es la condición de nuestra vida? ¿Usted cree que usted está yéndole y está tomando decisiones y está haciendo cosas y usted cree que Dios es ignorante de lo que usted está haciendo? No, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice todo al Padre. Y Jesús dice que intercede por nosotros. El mismo hermano mayor nosotros de Jesús intercede por nosotros. ¿Y qué es interceder? Mira, vale, Gabriel no está muy bien que se diga. Hay cositas, Padre, que Él está haciendo mal. Pero yo oro por Él. Acuérdate que yo lo justifiqué con mi sangre. Y a través de la obra que yo hice en la cruz del Calvario, porque tú lo amabas y yo fui a la cruz por amor a Él. Y yo lo hago perfecto delante de ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos estamos portando mal y comienza a hablar a nuestra vida, comienza a hablar a nuestro espíritu. Porque Dios no nos quiere ver en esa condición en la que llegó ese hijo, hermano. Dios siempre quiere librarnos, Dios siempre quiere guardarnos para que no lleguemos hasta allá. Porque el costo fue que él perdió la herencia, la perdió, le fue restaurada la dignidad de la identidad. Pero hermano, hay cosas en el evangelio que cuando las perdiste. El evangelio no es algo que usted pueda agarrar y guardar su testimonio por 20 años y en un mes usted lo puede destruir y después esos 20 años le va a restituir. No, lo que perdiste, lo perdiste.
Y no hay nada que se pierda más rápido que el testimonio como cristiano. Usted se puede portar 20 veces bien, pero pórtese mal una y la gente va a acordarse de ese uno que usted se portó mal. Porque así es el mundo, ¿verdad que sí? ¿A quién más le sacan esa cuenta? A más nadie, solo se lo sacan a los cristianos. Y eso que son evangélicos. Ay, ¿cuántos no he escuchado eso por allá? Pero también tenemos gente que se ha parado y dice, los únicos que podemos reconocer en este barrio que son verdaderamente cristianos, porque lo dicen y porque se comportan como tal, son ellos. Y le callan la boca también a esos que hablan mal. ¿Por qué? Porque se da testimonio. Que a la gente no le guste muchas veces algunas cosas, bueno, se aguantarán, porque nosotros estamos llamados a remar contra el sistema y contra la corriente. Y eso es, venga si pase por un lado todo lo que está adelante, pero yo sigo, yo avanzo. Ay, que yo me voy a calar, que digan maledicencia y groserías, porque tú sabes, bueno, sabes que uno a veces tiene que ceder un poquito para que lo... Mira, hermano, no. Hay cosas que no se negocian. Hay cosas en las que no se cede. Porque o eres o no eres. Mira, hermano, lo otro que hizo este muchachito es que él pretendió tomar lo que le pertenecía, yéndose en esa condición de ganancia en ese momento, a disfrutar de lo que sacó de la casa del Padre para su recorrido en el mundo. Y él no calculó bien que tú te puedes ir en ganancia, pero tú no puedes disfrutar lo que tú sacas de la casa del Padre para que te dure todo el resto de lo que tú quieras sin que se te acabe. Eso se me parece a algunos cristianos evangélicos que piensan que, bueno, mira, sí, yo estoy viviendo en adulterio. Dios sabe que yo estoy en esta condición, o estoy en fornicación, o estoy en tal condición. Dios sabe, Dios sabe. Pero que no me sean recortadas mis bendiciones. Me voy a ir al mundo. Sí, yo conozco del evangelio. Sí, yo sé, yo he estado en la iglesia. Yo creo de verdad en Dios, yo creo. Es más, yo me siento su hijo. Pero ando en el mundo haciendo lo que queda. Y pretendo que cada vez que yo ore, Dios va a sanar, Dios va a traer provisión, Dios va a soltar las bendiciones que son de los hijos. No, papá. Él se fue con su herencia. Sí, él se fue en bendición. Pero no se puede disfrutar de la herencia a menos que permanezcas en casa. Eso es como aquellos fulanos que se van de la iglesia Betania y se quieren llevar la gloria de Betania para allá, para otro lugar. No, papá, la gloria que es de aquí es de aquí. Y tú tienes que permanecer en casa para que la gloria de aquí permanezca sobre ti. Una vez que usted se fue, sea de espíritu. Refiriéndome a que ya cuando tú no te estás sintiendo parte, cuando ya tú todo te revuelve, cuando tú crees que todo es contigo, ya tú dejaste de ser de casa. Porque la permanencia, la pertenencia, tú la tienes que sentir en tu espíritu. Nadie puede hacerte sentir a ti parte de un lugar a menos que tú estés convencido que tú eres parte. Y no tiene que darte una carta a la pastora, ni tiene que darte un título, ni tiene que darte un pin como lo que tiene el hermano Omar aquí. Siempre usa su pin de 50 años. Para tú decir, tú perteneces, porque se puede ser de un lugar sin pertenecer a él. Y el asunto es que tú pertenezcas. El asunto no es que tú creas en Dios y en que tú creas en Jesús. El asunto no es que tú creas en el Espíritu Santo. El asunto es que tú seas realmente hija de Dios, redimida por la sangre de Jesucristo y llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay una
un asunto que es saber y otro es la revelación de eso como una realidad de vida. Este muchacho pretendió disfrutar de su herencia en el mundo haciendo lo que le dio la gana. Pero resulta que su herencia no podía ser disfrutada de esa manera. Solo el Padre te garantiza tu derecho de la herencia. Solo en la casa el Padre te garantiza tu derecho de la herencia. De resto, todo se va a ir a pérdida. Yo le pregunto, hermano, ¿qué ha perdido usted en su vida cristiana hasta este momento? Posiciones, lugares, dones, talentos. ¿Qué has perdido? ¿Ha sido la iglesia realmente? ¿O han sido tus decisiones? ¿Ha sido el parecer de un alguien o ha sido Dios el que te ha cortado algo de esa herencia? ¿Sabe? En la mayoría de los casos es las actitudes y las acciones de uno mismo los que los llevan a estar o no estar, a tener o no tener, porque hasta eso es un sentir. La herencia que Dios ha puesto en nuestras manos es para que nosotros la pongamos en disfrute, en producción, en multiplicación, en la casa del Padre. En la casa del Padre. Porque si no se hace en la condición que Dios demanda en tu identidad, lamentablemente no puedes disfrutar de ella. Y no puedes hacer uso de ella. Ese don que está en ti, ese talento, esa impartición del Espíritu Santo, sea de manera lo más personal, que es el don de lengua, que mire que yo lo anhelo y no viene. Pero aquellos, aún el don de lengua, tienen que ministrarlo para Dios, tienen que ministrarlo en el Espíritu, porque aún se puede ministrar en la carne. ¿Sabe usted que hay creyentes que imitan la lengua? Porque como no la hablan legítimamente, la imitan. ¿Y usted cree que eso es hablar de lenguas angelicales? No, porque si la domina el hombre, si la ministra el propio hombre, no es de Dios. Y lo que no viene de Dios no nace del Espíritu de Dios. Hasta eso somos responsables. Ese don que tienes allí, esa capacidad, esa impartición que ha hecho el Espíritu Santo para que sirvas dentro del templo, para que tomes decisiones, para que ministres a toda la iglesia. Porque una persona que se para aquí a ministrar, sea la palabra, sea los cánticos, le está ministrando a toda la iglesia, incluida la plana mayor, como usted lo quiera llamar, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ese está ministrando delante de toda la iglesia. Mire la responsabilidad que es pararse en este lugar. Sí, así es. Esto no es cantar así, cantar bonito, prepararme para cantar bonito, para que salga. Aquí no se trata ni de bonito, ni de bien ensayado, ni nada. Si no hay espíritu, no hay nada, porque los dones, los talentos, las imparticiones solo pueden ser ministradas a través del Espíritu. Y lo que no nace del Espíritu, carne es. Por eso necesitamos saber quiénes somos. Entonces hay gente que ni sabe todavía si es cristiano o no es cristiano. Ay, pero yo quiero. Ay, pero yo quiero. Es que a mí no me toman en cuenta. Ay, es que no sé qué. No, vale, primero preocúpate en saber si eres o no eres. Eso es lo más importante. Porque si no eres, te aseguro que aquí hay un ojo visor, pero tan tremendo, que yo creo lo que dice la palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo que no venga de parte de Dios, el Señor se lo va a revelar en 1, en 2 y hasta en 3 testigos. Y comprobado está que a mí me pueden decir, no, vale, es que sí es. Y si no es, papá, el Espíritu se lo va a decir a uno yo. Y después van a venir las manifestaciones. Dios no se equivoca, hermano. Si la herencia viene del Padre, es. Y si no, se va a quedar por el camino tirada. Y sabe, todo esto
es guiado por el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, hermano, delante de Dios, Dios es excelente para restituir y restaurar. Y para que una iglesia sea llamada como nosotros, Betania no por casualidad, sino casa de provisión, casa de amistad. Estamos entre amigos, más que hermanos hemos aprendido a ser amigos. Y no hay que ser amigui y estar metida todo el rato en la casa de Rosmeira para verdaderamente ser un hermano amigo. Hay que llevar las cargas los unos a los otros para demostrar verdadera amistad. Lleve la suya. Y antes que lleven la suya, lleve un ratico el del otro. No sea de aquellos que digan, ay, ¿quién quiere llevar mi carga? Porque es que hay gente que solamente quiere que uno le lleve la de él. No, mano. Busquemos entre todos el aceite. Busquemos entre todos compartir las cargas los unos a los otros. Ay, el hermano tal no ha venido más. Piense que a lo mejor está enfermo, que está en una necesidad, que está en una angustia. No solamente esto es trabajo de un pastor. Esto es trabajo de todos. Claro, tampoco se le vaya ya a meter a la casa y me vaya a formar una división y un grupo. Porque es que yo lo digo porque es que la gente es tan creativa. Ay, la pastora acaba de dar permiso porque todos somos. No, todos somos no. Cada punto en su lugar. Pero hermanos, ¿cómo manifestar realmente que somos hermanos? En que llevemos las cargas los unos a los otros. Hable, yo no soy adivina y que el Señor reprenda todo espíritu de adivinación. Yo no soy que me pongo a orar y siempre, ay, como que siento. Es que esto no es un asunto de sentir. Este es un asunto que el Espíritu Santo lo imparte, lo da. Y a veces sí lo grita, pero a veces habla, hermano. Ay, que estoy necesitada y pasando hambre y la iglesia nada que se manifiesta. Si la iglesia no se manifiesta porque tú no abres tu boca para hablar. No se lo digas a todo el mundo tampoco para que no se forme un chisme, pero díganselo a quien se lo tiene que decir, a quien se lo tiene que mandar a decir, a la pastora. ¿Me está entendiendo? Hermano, tenemos que desarrollar ese sentido de pertenencia dentro de la identidad. Pero cierro en esto, el arrepentimiento es la clave para ser restaurado en la posición y en la herencia que Dios nos ha dado. Él dijo, y volviendo en sí. Como que le vino ese punto de, vale, pero ¿qué hago yo aquí? Perdiendo el tiempo. Hay gente que tiene que volver en sí. No tengo que ir yo a su casa para decirle, despiértate. Es que no te das cuenta de la condición en la que estás. No, es que sí, a veces espiritualmente hasta la gente cree que uno tiene que ir a activarlo. Al menos a ti te tiene que activar el Espíritu Santo, porque si no te activa el Espíritu Santo, puede que camines 1 metro, pero si te activó el hombre, ahí te quedas otra vez. Mano, la fuerza, el poder vivificador, el poder sanador, el poder restaurador y fortalecedor no viene del poder de la pastora. Lo que yo tengo es mío porque yo lo he buscado, porque Dios me lo ha impartido y yo no lo puedo dar. Yo doy una parte. Pero lo que viene del Espíritu del Padre sobre la iglesia. Y usted, así como yo tengo lo mío, usted tiene que tener lo suyo, lo propio. Porque esto es un asunto espiritual. Y lo espiritual de Dios solo lo puede vertir Dios. Solo lo puede vertir Dios. Tú quieres levantarte, tú tienes que decir, en el nombre de Jesús, vale, hoy me paro. Así como dijo, y volviendo al sí. Él dijo, vale, pero ¿qué me pasa a mí? Mi papá tiene una casa grande, es un hombre de dinero, es un hombre de poder. Tiene gente que trabaja para él y todo. Y yo aquí, en esta condición, ¿quién se tenía que parar? Él. Y volviendo en sí, él planeó, no, yo tengo que salir de esta situación. Y planeó cómo hacerlo. Fíjense que él narra allí lo que iba a hacer. Y tal cual es más. Pero mire, crea esto. Antes de la acción, para Dios primero vale la intención. Antes de accionar, lo primero que Dios va a mirar en cada uno de nosotros es la intención.
Y la intención le va a decir a Dios si es pura o no es pura la acción. Usted sabe que uno puede hacer buenas obras haciendo lo malo, como yo con el pito. Pero yo lo estoy reconociendo, por eso no se me cuenta como pecado. Pero verdad que yo lo dije a Yasmín en mi casa: Yasmín, vamos a jugarle una broma a estos padres, porque no es posible que uno esté trabajando tanto y todos estos meses y recabando información y grabando y todo. No, tenemos que hacer que esos padres, esos muchachos, tengan algo en sus manos, que ellos puedan disfrutarlo, pero que los padres se lo aguanten un ratico. Lo hicimos con intención y alevosía. Pero ¿sabes? Se pueden hacer cosas buenas con mala intención. ¿Y quién va a medir de quién viene la intención? Dios lo sabe. No hagas nada para Dios en la casa del Padre que no venga con buena intención. Él pudo decir: ay, yo sé que yo llego a la casa del Padre y otra vez mi papá me va a recibir. Él pudo haberlo dicho así: mi papá me vuelve a recibir porque ese es mi padre. Total, tiene que recibirme igualito. ¿Sí o no? Lo pudo haber dicho así. Pero en él hubo un genuino arrepentimiento. En nosotros tiene que haber un genuino arrepentimiento. De actitudes y de acciones, hermano. Porque no por tener carita. Ajá. Yo no creo en esas caritas. Y en esa sencillez, ¿no? Porque ahí se puede esconder cualquier cantidad de intenciones del diablo. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos desde adentro. Y lo saco porque lo saco, y lo voy a sacar por mí. No lo voy a sacar ni para que me vea este, ni para que me vea aquel, ni para que me vea el otro. Lo voy a sacar porque Dios me está viendo. Y yo no quiero asquear a Dios. Yo no quiero ser un pordiosero como llegó a ser ese muchacho, un indigente. No, yo quiero ser un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios tenemos que ser purificados internamente hasta que eso pueda brotar afuera. Usted no va a cambiar su boca mal hablada de groserías y de maledicencia hasta que usted no se la saque de su espíritu. Porque hay gente que no las dice en la boca, pero las piensa en el espíritu. Y es lo mismo. Yo no sé por qué me estoy yendo por esto tanto, pero ay, papá, ya, súbete, Gabriel. Amados, este joven fue restaurado en su posición cuando se le dio el vestido, el calzado y el anillo. Eso era restitución. Yo no sé si tú necesitas ser restituido por el Señor. Pero salga corriendo a buscar en la casa del Padre, con verdadero arrepentimiento, esa restitución.